Bueno, vamos a salir 3. Pues Concha, hola. Saldremos quien quiera. Soy Quitina, que aquí en mi ordenador aparezco como tú eres Lola. Quitina. Hola, Quitina. Pero aparezco como Lola, que sí. Sí. Claro, así me llamo yo. Bueno, pues entonces, bienvenidas, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues ya sabéis que esto está en una serie de acciones de apoyo psicológico gratuito que creo que es importante pues que cada uno comparta lo que tenga en la medida en la que le apetezca compartir. Entonces, estamos en una situación que es realmente muy difícil, es una situación que nadie podía imaginar que fuese a vivir esto en su vida, es una situación que nadie entiende por qué ha sobrevenido, que nos plantea muchísimas preguntas y que sobre todo nos ofrece la oportunidad de actuar en diferentes áreas. Estas situaciones de confinamiento tienen una parte muy positiva si la sabemos aprovechar o una parte muy negativa. ¿Qué va a suceder? Pues que una vez que ya hemos terminado de limpiar la casa, de ordenar armarios, de hacer bizcochos, que nos hemos bebido toda la cerveza, etcétera, etcétera, ya no nos queda más remedio que enfrentarnos a nosotros mismos. Voy. Aquellas cosas de la persona. Voy a poner los cascos. Que hasta ahora nos hemos negado a trabajar, que no nos han parecido interesantes o que no nos daba la gana de trabajar en ellas directamente. Entonces ahora la vida nos va a traer estas situaciones. Es una oportunidad única, si la sabemos aprovechar, para actuar, para evolucionar y para desarrollarnos. Yo creo que todos somos conscientes de que ahora mismo estamos viviendo una situación histórica. Una situación como esta, pues tenemos que remontarnos a más de 100 años, creo que fue cuando se declaró la famosa gripe española, que fue una epidemia que arrasó. Por lo visto hay un señor que es un fenómeno que ha sobrevivido a la gripe española y que recientemente ha sobrevivido al coronavirus. Amén de diferentes guerras. Entonces, bueno, pues este hombre desde luego es un superviviente y tiene una personalidad extraordinaria. ¿Qué tenemos que hacer? Pues aprovechar lo que está pasando y aprovecharlo en el sentido más positivo. Ya lo vimos el otro día en la reunión anterior, que la vida que nos presenta, pues dependiendo de la concepción de la vida que tengamos, pues podemos tener una actitud positiva o negativa. Podemos ver las situaciones, incluso las más difíciles, como un gran reto, o podemos vivirlo como si fuese una tragedia y echarnos a la tragedia. Entonces, esa actitud ante la vida, lo primero nos va a generar unos pensamientos y unos sentimientos. Y en función de esos pensamientos y de esos sentimientos, vamos a tener unos resultados. ¿Y dónde está? Está claro que la realidad externa, como vimos la semana pasada, podemos cambiar. En su casa. Chicas, tenéis que silenciar los micrófonos. Lo que te he dicho de María Luisa. Chicas y chicos, tenéis que silenciar los micrófonos, porque si oyen vuestras conversaciones más que mi voz. ¿Lo tenéis por ahí el icono de silenciar? Bueno, pues estábamos hablando de que esta realidad externa pues no la podemos cambiar. Tenemos... María Luisa, no se te puede escuchar. No se te puede escuchar, guapa. Si hay una conversación en la radio. Es que hay alguien que tiene algo encendido por ahí. La radio o algo así, o la televisión. Sí. Hay alguien que tiene... Es que es imposible escucharte. Sí. Quizás soy yo, pero no sé dónde se apaga. Hay un icono que es un microfonito, que está a la izquierda de la pantalla. Entonces tenéis que marcar el silenciar el micrófono. Y luego cuando vayáis a intervenir, le quitáis el silencio al micrófono. Bueno, pues estábamos hablando que esta realidad externa no la podemos cambiar. Estamos en una situación de una pandemia, estamos en una situación de confinamiento y eso es lo que hay y con eso nos tenemos que manejar. Ahora bien, cómo lo vivamos depende del interior de cada uno de nosotros. Entonces el exterior no se puede cambiar. El curso, ojalá pudiésemos cambiar el curso de la pandemia y ojalá pudiésemos abreviarlo, pero eso va a seguir una evolución, pero lo que podemos cambiar es nuestro interior. Y eso como lo cambiamos, dándole un sentido a la experiencia.
transformando la experiencia, transformándolo en un reto y convirtiéndolo en una oportunidad de mejora, en una oportunidad de desarrollo. Ya vimos la semana pasada que es una oportunidad de cambiar nuestros hábitos. Los hábitos necesitamos 21 días para cambiarlos y se consolida este cambio en 40 días. En vez de lamentarnos, en vez de echarnos a la tragedia y crear hábitos lamentables, tenemos la oportunidad de construir hábitos nuevos. Y tenemos la oportunidad de hacerlo a diferentes niveles. Lo podemos hacer a nivel corporal, estableciendo una rutina, aumentando nuestra inmunidad, trabajando la relajación, la respiración, el ejercicio. A nivel mental es importante que evitemos el exceso de información, que depuremos los pensamientos negativos y que los cambiemos por positivos. Y a nivel emocional tenemos que trabajar nuestra tolerancia, porque precisamente en esta situación de confinamiento es cuanto más intolerantes nos podemos volver. Tenemos que trabajar nuestro sentido del humor, enfocarnos en actividades creativas, en la solidaridad, en el agradecimiento, y es importante que aprovechemos esta situación para trabajar en nuestras emociones, que es lo que vamos a hacer hoy. Luego vimos que tenemos otro nivel, que es el espiritual, con independencia de que se tengan creencias religiosas o no. Y a este nivel espiritual podemos trabajarlo, ya lo vimos, de diferentes maneras. Podemos trabajarlo vamos imponiéndonos, dándonos un sentido, un sacrificio voluntario frente a la pérdida de libertad que supone el estar confinados, el nosotros renunciar a algo voluntariamente. Y voluntariamente renunciamos a algo que tenga sentido, no algo absurdo. Podemos trabajar con la meditación, podemos trabajar con la visualización y, quien sea creyente, con la oración. Además de esto, estuvimos viendo, recordáis, hicimos una pequeña meditación y trabajamos con el Qigong. El Qigong es uno de los medios de terapia, es un medio terapéutico de la medicina tradicional china. A través del Qigong vamos a manejar nuestra energía, vamos a limpiarla y vamos a quitar estancamientos. Entonces, la meditación, la visualización, el Qigong, se deberían de convertir en esos nuevos hábitos, si no los tenemos, que podemos desarrollar en estos días. Y eso nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida, si vemos que es algo que nos funciona y que es positivo. Entonces, luego, cuando terminemos la sesión, que la terminaremos a las 8 para que podamos luego todos aplaudir, antes de terminar, vamos a hacer un poquito de Qigong y vamos a hacer una pequeña meditación. Y vamos a entrar en nuestro tema de hoy. Este es el Qigong que hicimos el otro día y que vamos a repetir hoy. Y vamos a añadir algo más. Y vamos a hablar de las emociones. Ahora mismo estamos viendo que hay dos emociones que se están disparando. Estamos viendo que se dispara el miedo y la tristeza. Sabemos que las emociones primarias son 6. Las emociones no son ni positivas ni negativas. Lo que puede ser positivo o negativo es la gestión que hacemos de las mismas. Las emociones son una mejora evolutiva y están ahí para que vivamos mejor. Se califican como positivas pues el amor y la alegría en términos generales y bueno, y no son ni positivas ni negativas, son emociones, y se califican como negativas, y repito que tampoco son negativas, el miedo, la rabia y la tristeza. Y luego no hay mucho consenso acerca de la emoción poder, que fue la última que se incluyó en la lista de las emociones primarias. Entonces, hoy vamos a hablar del miedo. Y el miedo, como dice esta cita de Goldstein, es la excusa más común, el arma más peligrosa y la enfermedad más contagiosa. Ahora mismo, con toda esa saturación de información que estamos teniendo, además de la propia información objetiva que hay, además de la pandemia que estamos viviendo, de COVID-19, hay una auténtica epidemia de miedo. Entonces, como seres humanos, nuestra realidad la vamos a construir en base a decisiones que tomamos en etapas muy tempranas de nuestra vida. Es decir, si nos manejamos bien o mal con el miedo, aunque seamos adultos, hechos y derechos, aunque tengamos incluso una edad venerable, si no hemos elaborado el manejo de las emociones, y en este caso concreto el manejo del miedo,
Nos vamos a manejar ahora mismo en esta situación como si fuésemos niños pequeños. Nos va a salir, nos va a brotar de nuestro inconsciente todo aquello que no hemos elaborado. Todos los miedos infantiles que tengamos sin resolver van a surgir ahora. Y van a surgir agudizados. Y esto supone, por supuesto, una fantástica oportunidad de enfrentarnos a ellos. Porque podemos redecidir. O sea, la maravilla del ser humano y la maravilla de la terapia, por supuesto, es el que podemos redecidir. Que podemos seguir con esos miedos antiguos, con esos miedos infantiles, y que sean esos miedos los que dominan nuestra vida, o podemos aprender a conocernos, a pensar y a decidir por nosotros mismos, podemos redecidir, dejar atrás esos miedos y podemos recuperar la libertad y la alegría de vivir. Porque si hay dos cosas que están totalmente opuestas, que están en las antípodas, es la alegría de vivir y el miedo. Y es la libertad y el miedo. El miedo es una auténtica cárcel. Es de las peores cárceles que puede construir el ser humano. Y sabemos, bueno, pues lo sabemos históricamente desde la antigüedad, cómo se puede manipular a los seres humanos, cómo se puede manipular a las colectividades, a los pueblos a través del miedo. Y sabemos, quienes han trabajado en la pedagogía, quienes trabajamos en la psicología, cómo ha existido una pedagogía del miedo. Y si nos vamos a los escritos de Alice Miller, ella habla de lo que llamaba la pedagogía negra, son principios pedagógicos de finales del siglo XVIII, que lamentablemente siguen vigentes hoy en día. Y estamos en el siglo XXI, ha pasado un tiempo. ¿Qué sucede? Que cuando hemos sido educados en esa pedagogía del miedo, el miedo va a ser lo que va a dominar nuestra vida. El miedo va a estar presente en todas las decisiones que tomemos. Y nos vamos a creer, y es una ilusión, es una fantasía, que elegimos libremente. En realidad no estamos eligiendo libremente, no estamos actuando libremente. Es el miedo el que está tomando el mando. Es el miedo el que está decidiendo por nosotros. El miedo es el que nos está atrapando, nos está restringiendo y nos está impidiendo. Obvio que nos está impidiendo ser libres y nos está impidiendo disfrutar de la vida. Y tenemos una manera exacerbada del miedo, que es la ansiedad. La ansiedad tenemos que entenderla como un proceso reactivo. Hay algo que ocurre en nuestro mundo, algo inesperado, algo que nos choca, algo que nos resulta perturbador, y la primera respuesta adaptativa que hay es de miedo. Y la siguiente respuesta adaptativa que hay es la ansiedad. La ansiedad vemos ahí definida como un estado crónico de incertidumbre y de miedo. Y si hay algo que define la situación que estamos viviendo ahora, precisamente es la incertidumbre y el miedo. Entonces, la respuesta adaptativa de nuestro cerebro en esta situación que interpreta como peligrosa es ansiedad. Es muy natural que tengamos miedo. Y tenemos que admitirlo como parte del proceso. Tenemos que admitirlo como parte de nuestra realidad. Y tenemos que aprender a gestionarlo y a manejarlo. Cuando hablamos de ansiedad, aunque sea una forma de adaptación, quiere decir que ya el miedo ha escapado a nuestro control. Y en vez de ser nosotros quienes manejamos la emoción, es la emoción la que nos está dominando. Entonces podríamos hablar de un mecanismo de superadaptación. Cuando estamos en un estado de ansiedad, lo que estamos es en un estado de vigilancia constante, continua. Estamos en hipervigilancia. Llegamos a tener miedo de nuestro propio miedo. Y entonces lo que nos importa es romper ese mecanismo. Tenemos que cortarlo lo antes posible. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda?
No, de momento no. ¿Hay alguien que quiera comentar algo de lo que llevamos por aquí? ¿Todo bien? Bueno, pues vamos a ver qué recursos tenemos frente al miedo. Tenemos una serie de recursos que están al alcance de todos y estamos hablando de recursos internos. Por supuesto, siempre nos referimos a recursos internos, que es de lo que hay que tirar. ¿Y cuáles son nuestros recursos? Pues si el miedo nos quita la libertad, si fomentamos nuestra independencia, si nos damos cuenta de cómo nos está restando libertad y fomentamos el que queremos independizarnos, el que queremos liberarnos del miedo, el primer rédito que vamos a encontrar es el disfrute de la vida. Nos vamos a encontrar viviendo en el momento presente. Y vivir el instante presente es la mejor manera de vivir con plenitud. Hay que tener en cuenta que cuando tenemos miedo, estamos proyectándonos o hacia el pasado o hacia el futuro. Ahora mismo, si vivimos el instante presente, objetivamente estamos todos en casa, entiendo que tenemos todos más o menos comodidad. Entonces, si vivimos el instante presente, justo este momento, no hay ningún motivo en este minuto, en este segundo, no hay ningún motivo de preocupación. No hay ningún motivo para tener miedo. Entonces, si yo me centro en el presente, si yo vivo intensamente el presente, es decir, estoy concentrado con los 5 sentidos en lo que estoy haciendo, en lo que estoy viviendo, en lo que estoy escuchando, y lo disfruto, le saco todo el jugo que tiene, porque cuando hablamos de disfrutar algo, es extraerle todo lo que le podemos sacar. Ahí no podemos estar viviendo el miedo al mismo tiempo. Afortunadamente no podemos simultanear las dos cosas. Si estamos en el instante presente y estamos en el disfrute, en sacar a cualquier situación todo lo que puede traernos, no podemos estar sintiendo miedo. Entonces, por eso es tan importante el recurso de la meditación y el recurso del Qigong, porque eso es lo que nos trae una atención plena a lo que estamos viviendo. Yo creo que todos conocemos de sobra situaciones personales en las que el miedo nos ha impedido, pues si estábamos comiendo algo estupendo, ni enterarnos de lo que estamos comiendo. Si estamos disfrutando una estupenda compañía, es que no sabemos ni lo que nos está diciendo, ni lo que está pasando. Y entonces, ¿qué sucede? Que en ese miedo que estamos proyectándonos, por un lado, el presente, que es lo único que tenemos, no lo vivimos. Y por otro lado, en la predicción que hacemos hacia el futuro, en el 99% de las ocasiones nos vamos a equivocar. ¿Eso con qué tiene que ver? Eso tiene que ver con el siguiente punto, en el que hablamos de que tenemos que mejorar la comunicación interpersonal e intrapersonal. La intrapersonal es el diálogo interno, lo que yo me digo a mí mismo. ¿Qué me digo? ¿Cuál es mi discurso en estas situaciones de miedo? ¿Mi propio discurso es algo que va a agudizar el miedo? ¿O es algo que tiende a tranquilizarme? ¿O que tiende a centrarme en el presente? Y ahí cada uno tiene que hacer su propio análisis y ver qué es lo que yo me digo a mí mismo. Y ver si lo que yo me digo a mí mismo me genera tranquilidad o me genera miedo, me genera inquietud y me genera ansiedad. Entonces, a mí, para esa comunicación
intrapersonal, me gusta mucho la frase de Escarlata O'Hara, que estaba ahí pasándolo fatal cuando estaban en plena guerra, y dice, mañana será otro día. Pues perfecto, vamos a ocuparnos hoy de lo que este día nos depare. Y mañana ya nos ocuparemos de lo que venga. Entonces vamos a centrarnos en la tarea que tenemos entre manos, en el aquí y en el ahora, segundo a segundo. Y me da lo mismo que esté pelando patatas, que esté leyendo una novela, que esté viendo una película o que esté tumbado mirando al techo. Mi diálogo interno, mi verdadera comunicación tiene que tender a nutrirme, a tranquilizarme y a vivir el presente. Y respecto a la comunicación interpersonal, pues tenemos que ver qué personas están presentes en nuestra vida. Y si son personas que añaden miedo al miedo, La ansiedad o es son un estado personas que nos tranquilizan. crónico. Oigo por ahí algún altavoz. ¿Hay alguna pregunta? ¿Seremos nosotras? Pues, Dile algo. ¿hay por ahí? ¿Quién está por ahí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, no sé si me conocerás. Soy María Luisa Cristóbal Martín Rubio Rincón Hernández. Te pregunta. María Luisa Martín Rubio Rincón es mi madre. ¿Qué hay, mamá? Pues nada, que quiero Compartir. participar en tu taller. Sí. Y sí, me la ha puesto Marta y bueno, pues aquí esperando a ver qué consejos tan sanos nos pones. Bueno, ¿y nos quieres comentar algo? ¿Quieres preguntar algo acerca del miedo antes de que sigamos? ¿El miedo? Sí, acerca del miedo y de la No, ansiedad. ¿Alguna pregunta? No siento necesidad. No, del miedo no. Me encuentro equilibrada. ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahí? ¿O seguimos? Pues nada. ¿Tienes alguna pregunta? No, de momento no. Bueno, pues vamos a seguir con nuestros recursos. La ansiedad es un estado crónico. Es importante que entre nuestros recursos contemos con recursos psicológicos que nos ayuden a construir una realidad libre de miedos. Entonces, ¿cuáles son estos recursos psicológicos que tenemos para construir esa realidad libre de miedos? Muy importante, que nos basemos en la realidad que hemos vivido. Es decir, en situaciones anteriores que hemos tenido miedo, ¿a dónde nos han conducido nuestros miedos? Yo no sé cuál es vuestra experiencia, creo que todos podemos tener experiencias muy similares. Yo os puedo asegurar que en mi caso, cuando yo me he hecho las predicciones más catastróficas de mi vida, cuando más miedo he tenido, es cuando más me he equivocado. Porque esas predicciones catastrofistas es que no se han cumplido y solamente me han servido para sufrir. Entonces creo que todos podemos tener una experiencia importante en ese sentido. Y esa proyección hacia el futuro, a lo que me puede deparar el futuro, no sirve de nada si es que nos equivocamos. Afortunadamente nos equivocamos. Entonces el primer recurso que tenemos es el de emplear la lógica y el de emplear la experiencia. Si otras veces que yo me he hecho estos planteamientos he sufrido, mejor me lo ahorro. Voy a dejar que se desarrollen los acontecimientos y voy a centrarme en tener una visión positiva de lo que puede suceder. Si yo estoy convencida de que las cosas van a salir, no a la carta, no como yo quiera, sino que van a salir bien, que voy a salir adelante, voy a salir adelante. Yo esta mañana veía La 2, un programa interesantísimo de deportistas. Es una película que está dirigida por Mabel Lozano y habla de mujeres que son deportistas paralímpicas. Entonces,
es una pena, lo he cogido al final. Pues he cogido una ciclista que le faltaba una pierna, que iba con el entrenador suyo, le faltaba una pierna y un brazo. Y luego una nadadora que había tenido un accidente y estaba en silla de ruedas. Entonces, lo que decían estas dos mujeres, que no cambiarían nada de su vida, que era un reto tan impresionante, que les había llegado a tener unos logros tan importantes, precisamente su discapacidad, que no lo cambiarían. Y entonces era increíble la ciclista, como contaba, que al principio, además, bueno, una supercampeona de ciclismo en pista, que la veías entrenando por las calles con su entrenador, decía que al principio que le daba muchísimo miedo parar en los semáforos. Porque evidentemente con una pierna pues no es fácil mantener el equilibrio. Entonces la diferencia está entre mi situación me sirve para superarme y para proponerme retos y para mejorar como ser humano, o me sirve para estarme lamentando y para ponerme en lo peor. Entonces, ese es un recurso psicológico muy importante. Es decir, si yo me proyecto en el futuro, me tengo que proyectar en un modo positivo. Y no hablo de construir una realidad idílica, de pensar en algo fantasioso, no, hablo simplemente de que yo puedo confiar en mis recursos internos. Yo soy capaz de manejar la situación, soy capaz de salir adelante. Y admito que determinadas circunstancias me dan miedo. Y sé que el miedo es lo más natural que puedo sentir. Para que lo gestiono para que no sea el miedo el que domine mi vida. Yo puedo sentir el miedo y sentir como, lo siento ahí en mi corazoncito y sé que está ahí y lo nombro y nombro qué es lo que me da miedo. Y una vez que le he puesto nombre, que le he puesto cara, sigo con mis cosas, porque no se trata de ignorar el miedo, se trata de ponerlo en su sitio, de darle el valor que realmente le corresponde. Entonces, cuando hablamos de recursos psicológicos, también tenemos que ampliar nuestros recursos y salir de lo que llamamos juegos psicológicos y guiones. Cuando hablamos de juegos psicológicos y de guiones, estamos hablando de análisis transaccional y estamos hablando de en esas decisiones tempranas que tomamos en nuestra vida, pues eso nos aboca de una manera muy inconsciente, no solamente a vivir determinados miedos, sino a meternos en un guión de vida. Y nos metemos en un guión de vida que es como el guión de una película. Construimos nuestra vida de acuerdo al papel o que nos asignaron nuestros progenitores, nuestros maestros, nuestros hermanos, o el que nos adjudicamos a nosotros mismos. Entonces, el papel puede ser el papel de una persona miedosa, el papel de una persona catastrofista. Entonces, ahí tenemos que remontarnos y ver si yo tengo miedos que están completamente desbocados, que están completamente descontrolados, si estoy cayendo en un estado de ansiedad. ¿Cuándo lo he experimentado por primera vez? ¿Qué papel me he puesto yo en esa película de la vida? Que me ha convertido en una persona temerosa, que me ha convertido en una persona con miedo, que llega a tener miedo de su propio miedo. En resumen, lo que necesitamos es ser independientes, tomar las riendas de nuestra propia vida. Y claro, tomar las riendas de nuestra propia vida, ¿qué quiere decir? Pues que vamos a salir de la queja y vamos a actuar. Y salir de la queja y actuar quiere decir que en vez de estar frustrados, lamentándonos, vamos a poner en marcha nuestros recursos. Y vamos a salir de la impotencia. Entonces, frente al miedo, gozar de la vida, disfrutar de la vida y actuar. Y actuar admitiendo que tenemos miedo. Si lo vemos en el reino animal, en los documentales lo podemos ver y nosotros como seres humanos hacemos exactamente lo mismo. Frente al miedo hay dos respuestas. Hay una respuesta de bloqueo y una respuesta de huida. Entonces, en la respuesta de bloqueo
es en la que el animal se queda absolutamente indefenso y se lo comen los leones. Y en la respuesta de huida es en la que se provoca un avance, se produce un movimiento y ahí uno puede correr más deprisa que el león o se lo puede comer el león. Entonces, esas son básicamente las reacciones que tenemos como seres humanos. Podemos tener una reacción de bloqueo que nos deje completamente paralizados y sumidos en esa impotencia, sumidos en esa frustración, o tener una actitud de huida. En la actitud de huida también tenemos la negación. Entonces, el decir yo no tengo miedo, pues es tan poco realista como decir que uno continuamente está siempre muerto de miedo. O sea, no es posible no tener miedo. El miedo, como cualquier emoción, es una mejora evolutiva. El miedo, puesto en su contexto, es un mecanismo de protección. Si no, andaríamos de la manera más insensata cayéndonos por los precipicios. Entonces es importante que sepamos lo que realmente significa el miedo y para qué nos vale el miedo. El miedo nos protege. Entonces es bastante estúpido el decir yo no tengo miedo. Pues sí, yo sí tengo miedo. Otra cosa es si yo permito que sea el miedo el que toma el control o yo tomo el control de mi vida. Y eso es lo que me saca de la impotencia. Claro, ahí me hago responsable. Si yo estoy atrapado por el miedo, si no hago nada, o estoy en una situación de huida, no me responsabilizo de lo que está pasando. Le echo la culpa a la situación. La situación, los otros tienen la culpa de que yo huya o tienen la culpa de que yo me quede bloqueada y no sepa hacer nada. Y no sea capaz de hacer nada. Y esa es la mayor impotencia, el no asumir la responsabilidad. Entonces, yo me tengo que gestionar mis propios miedos y tengo que admitirlos. Y tengo que admitirlo como un mecanismo sanísimo de protección. Y como un mecanismo evolutivo de primer orden. Entonces, ¿cómo vamos? Chicas y chicos, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? A ver, Fuen. Más que pregunta, era un comentario, porque yo cuando hablamos del miedo, en este momento ya no es solo el miedo, es pánico, Sí. que veo yo que las personas transmiten. Sí. En el fondo es un miedo a la muerte, digo yo, ¿no? Porque, claro, el miedo a situaciones de muerte generalizada, de mucha gente que está a nuestro alrededor, que está con posibilidades de morir, metidos en hospitales, no sé qué. En el fondo, bueno, en esta situación concreta. En otros momentos, pues, como esto se ha desbordado, en el fondo es el miedo a la muerte, digo yo. Y es muy animal, además, porque, como tú dices, ¿no? Que es que va un conejo, viene un águila, el conejo se tiembla o se lo come. Y además nuestro cuerpo se pone en acción, empiezan ahí las hormonas a tal, la adrenalina, la no sé qué, la no sé cuántas, para preparar el organismo a una situación en la que te puede pasar algo. En el fondo es miedo a la muerte. ¿Tú qué opinas? No sé. Pues, porque mira, morir no nos vamos a morir todos. Pues si algo tenemos claro, efectivamente, no pues sé. hay algo claro en esta vida, es que aquí no se queda nadie, que todos estamos de paso. Exacto. Y que igual que hemos nacido, estamos destinados a morir. Entonces, qué absurdo es, porque, bueno, pues los conejos no tienen ni idea de si van a morir o no van a morir. Pues ellos se limitan a vivir el presente al máximo, ¿no? Entonces llega el águila, se lo come y se acabó. Pero el ser humano, con esa capacidad que tiene de anticiparse, también tiene capacidad para prepararse. Es decir, si sabemos que vamos a morir, nos podemos preparar para la muerte. Lo que pasa es que ese es el gran tema tabú de nuestra sociedad. Qué poquita gente se prepara para la muerte. Y luego, como decía Elizabeth Kubler-Ross, que es una experta en el tema de la muerte, era porque falleció en el tema de la muerte y del bien morir, ella lo resume muy fácilmente. Ella dice, el miedo a la muerte es miedo a la vida. La persona que teme morir es porque no vive plenamente, porque no se lo ha permitido vivir plenamente.
Entonces volvemos a uno de los puntos claves para manejar el miedo en general y el miedo a la muerte en particular. Vamos a disfrutar de la vida. No vamos a dejarnos cuentas pendientes. ¿Cómo se llama la autora esta que has dicho? Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler con Carros. Kubler-Ross. Sí. Se encuentran, vamos, hay un montón de publicaciones suyas traducidas al castellano y es muy interesante lo que ella dice. Ella dice que la mejor, resumiendo toda su obra, que os la recomiendo, es la mejor preparación para la muerte es disfrutar de la vida. Y no dejar Imagínate lo que ha pasado en estos días, que ahora va cambiando. Antes era el papel higiénico, ¿no? Un miedo atroz a que se acabe el papel higiénico. Yo qué sé, o las cervezas, o ahora parece ser que es la harina, las levaduras y no sé qué para hacerse bollos y cosas. Y bueno, tenemos que estar muy limpios, muy bien bebidos y muy bien comidos, por si acaso. Pero nos hemos olvidado de nosotros mismos. En vez de mirar al interior, nos centramos en el exterior. Está muy bien que hagamos bizcochos, están muy ricos, que vayamos a la compra. También hay tiempo, como hay tiempo para todo, pues también hay tiempo de mirar hacia nosotros mismos, volver la mirada hacia adentro. Entonces, como vamos justitos de tiempo y tenemos que terminar antes de las 8 para que podamos aplaudir, quería que viésemos un poquito el tema del Qigong, una cosa importante, hablando del miedo. Pues una de las cosas que nos recomiendan mucho es que nos protejamos. Entonces, desde el punto de vista del Qigong, hay algo que deberíamos de hacer todos a diario para preservar nuestra energía y para protegernos de energías externas. Entonces yo os invito, como quiero que hagamos una pequeñita meditación antes de terminar, pues me voy a poner delante de la pantalla y os voy a enseñar, aquí tenéis la pantalla con la descripción de cómo hay que hacerlo, hay un pequeño masaje. Después de hacer la secuencia de Qigong que vimos la semana pasada, después de hacer abrazando el árbol. Y entonces esto lo que hace es recoger nuestra energía y si vamos fuera, si vamos a la calle, para que salgamos protegidos. Para que vayamos envueltos en nuestra propia energía. Y para que tengamos una energía que funcione como una membrana permeable. ¿Eso qué quiere decir? Pues que pase lo bueno nada más. Que no pase negatividad. Porque la negatividad debilita muchísimo. Entonces nos vamos a poner de pie. Ahora voy a poner la pantalla para que me veáis. Ven aquí. No, porque no puedo más. Sí. Yo no te veo, no sé si te ven los demás. No, de momento no me podéis ver porque estoy compartiendo Vale. la proyección, ¿no? Que se ve el masaje final para distribuir el chi por todo el cuerpo. Bueno, entonces se supone que habéis sido muy aplicadas, que habéis hecho Qigong y habéis estado abrazando el árbol pues los 3 minutitos que dijimos, ¿no? De rigor. Entonces, a ver si soy capaz de ponerme yo, que me vea yo a mí misma. A ver, aquí. Ahí va. Espérate. Ahora ya me veo. Entonces, bueno. A ver si me pongo a una distancia que me veáis. No sé si me escucháis bien. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pues recordamos que estamos, esto no lo estoy ajustando nada bien. A ver. En fin, esto es lo que tiene la tecnología casera. Bueno, pues estamos en nuestra postura natural de Qigong. ¿Os acordáis? Con los pies abiertos al ancho de las caderas, las rodillas ligeramente flexionadas. Hemos estado en la postura de abrazando el árbol, ¿recordáis que estábamos así, abrazando nuestro árbol? Entonces vamos a deshacer la postura, que la hemos mantenido durante 3 minutos, y vamos a sentir cómo está toda la energía fluyendo por el cuerpo, y tenemos que distribuirla en un masaje. Entonces frotamos la palma de las manos,
Vamos a tamborilear con los dedos en la cabeza. Vamos a proyectar con los ojos abiertos la energía de la palma de las manos. Vamos a proyectarla en los oídos. Vamos a masajear los oídos. Masajeamos la cara. La nuca, la garganta. Ahora repartimos la energía desde el abdomen, ponemos la palma aquí en el ombligo, la subimos por un brazo, por arriba, por debajo. Así hasta 3 veces. Ponemos dar golpecitos. En el otro brazo igual, por arriba, por abajo. Golpeamos. Hacemos círculos sobre el pecho, sobre el abdomen. Ahora vamos a masajear la espalda, así, descendiendo con las manos. Vamos a masajear el coxis, ponemos las manos en esta postura y masajeamos el coxis. Luego seguimos con el masaje desde el abdomen. Lo bajamos por las nalgas, por la parte de atrás de las piernas y pasamos por entre las piernas. Esto lo repetimos 3 veces. Ya tenemos repartido nuestro chi, nuestra energía. Ahora vamos a distribuirla por el cuerpo saltando. Y nos soltamos, relajados. Sentimos cómo se suelta la energía, cómo se distribuye. Volvemos a estar en la posición natural, con los pies paralelos, abiertos el ancho de la cadera. Y ahora vamos a cerrar nuestra energía. Esta es una parte importante. Entonces, ponemos las manos al frente. Trazamos un ovoide a nuestro alrededor, imaginamos que nos estamos rodeando de un ovoide de luz, cerramos por delante, imaginamos que el cierre llega hasta el suelo, hasta el piso, y lo volvemos a repetir una vez más. Inspiramos, subimos las manos y lentamente bajamos, 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 bajamos. Y nos visualizamos envueltos en un ovoide de luz blanca, que es nuestra propia energía. Y ahora ya vamos a hacer nuestra pequeña meditación. Bueno, para hacer la meditación nos sentamos cómodamente. Podemos estar con los ojos abiertos, entornados, cerrados, como queramos, como nos sintamos más cómodos. Vamos a hacer respiraciones completas, profundas, sin forzar. Vamos inhalando aire fresco, exhalando tensión. Inhalamos aire fresco, exhalamos tensión. Nos vamos sintiendo cada vez más relajados. Y en este estado de relajación vamos a centrarnos en la respiración. Vamos a visualizar el aire que nos rodea.
Vemos que está cargado de diminutas partículas de luz, de chi, de energía que entran en nuestro interior cada vez que inspiramos, a través de las fosas nasales, llegando a los pulmones y distribuyéndose por todo el cuerpo. Y también visualizamos cómo al inspirar, estas partículas luminosas entran por todos los poros de la piel. Y al expirar, vemos que sale de nuestro interior todos los residuos de negatividad, de tensión, de miedo, en forma de un humo negro, espeso, grasiento. Vamos a seguir inspirando y visualizando cómo cada vez hay más luz en nuestro interior y menos negatividad. Cada vez estamos más llenos de luz, de energía, de positividad, hasta que finalmente la luz vence a la oscuridad. Somos seres de luz y nos visualizamos llenos de luz a rebosar. La luz parte del chakra del corazón, que podemos visualizar como una esfera luminosa en el centro del pecho, una esfera dorada con irisaciones anaranjadas que irradia toda su luz, todo su poder a nuestro organismo. Esta luz llega a todos los rincones del cuerpo, a todos los órganos, fortaleciéndolos, sanándolos. Llega a los músculos, penetra en el interior de los huesos, llegando hasta la médula ósea, fortaleciendo nuestro sistema inmune frente a agresiones internas y externas. Vemos como la luz nos inunda, llegando a cada rincón, a cada célula de nuestro cuerpo, a cada átomo, y nos desborda, traspasa los límites de nuestro propio cuerpo. Y como seres de luz que somos, podemos proyectar esta luz más allá de nuestros límites y envolver en esta luz, en un abrazo de amor, a nuestros seres queridos más cercanos. Podemos enviar esta luz a nuestros amigos, compañeros, conocidos, desconocidos. Podemos enviarla a todo el personal sanitario que está trabajando por devolver la salud a los enfermos, a todos los enfermos. Podemos ver cómo esta luz los envuelve, transformando la tristeza, la negatividad, el miedo. Y podemos extenderlo a nuestra ciudad, los hospitales, las personas que están enfermas en sus casas. Podemos extenderlo al país. Podemos extenderlo al mundo. Y podemos visualizar
imaginar, sentir un mundo lleno de luz, de amor, de positividad. Que envía su luz al cosmos. Permanecemos unos instantes en ese estado de contemplación, viendo cómo la luz lo llena todo. Y a continuación vamos a reabsorber esa luz poco a poco en nuestro interior. Toda la luz que hemos desplegado va a quedar concentrada en el chakra del corazón, en la gota de conciencia del chakra del corazón. Y va a permanecer ahí para que pueda expandirse cada vez que lo deseemos. Vamos a recuperar nuestro estado habitual de conciencia en unos minutos y lo haremos llenos de luz, de energía, fortalecidos, llenos de positividad, de alegría, en definitiva llenos de amor. Hacemos varias respiraciones para recuperar nuestro estado habitual de conciencia. Mover dedos y manos, frotar las palmas de las manos, estirarnos, cabecear y cuando lo deseemos podemos abrir los ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la experiencia? Muy bien, muy bonita, muchas gracias. Bueno, pues esto lo podemos practicar. Ya sabemos que en la meditación no existe riesgo ni de adicción ni de sobredosis. Es lo mejor que podemos hacer. Y que nuestra luz no solamente sea para nosotros. Está muy bien que nos sanemos. Y por supuesto que todos queremos estar sanos. Nuestra luz está para compartirla. Y tenemos luz de sobra. Tenemos para dar y para tomar. Entonces, bueno, pues yo os animo a hacer el Qigong, a practicar las meditaciones, a trabajar con visualizaciones y os invito a la próxima reunión que tendremos pues el miércoles que viene, como es habitual, de 7 a 8 y vamos a trabajar con otra de las emociones que están muy presentes ahora mismo, que es la tristeza. Tristeza. Vamos a trabajar con la tristeza. Entonces, si tenéis preguntas... Un beso grande, perdón. Si tenéis preguntas... Un beso grande, decía. Gracias, Alicia, muchas gracias. Si ¡Me voy al balcón! María Luisa, ¿cómo se puede ver esto? Dices que la Casa de la Lectura, ¿en Facebook o cómo? Yo voy a pasar la grabación esta que acabo de hacer. Pero voy a parar la grabación ya. Al final ya prácticamente esperaba entrar antes, pero tenía otra videoconferencia y se ha alargado más de la cuenta. Disculpa. Pues nada, Pilar, yo digo, por lo menos verte. entro, saludo y mira, hoy me ha funcionado el audio y así Eso que no, bueno, claro. para la próxima espero estar desde el comienzo. Muchísimas gracias. Pues y así te veo y os saludo. Pues fenomenal. Gracias. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los que estáis al otro lado. Porque si no estuvieseis al otro lado de la pantalla esto no tendría ningún sentido. Entonces, muchísimas gracias por estar ahí. Pues si no tenéis, si no tenéis ninguna pregunta más, nos vemos el miércoles que viene. Muy bien. Bueno, pues Muchas que gracias. seáis felices, que disfrutéis de la vida. Vamos a gozar esta semana hasta que nos volvamos a ver. Muchas Muchas gracias. gracias. Bien, Gracias. gracias. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.